Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Voy a permitir a continuación leer parte de la semblanza de nuestra especialista el día de hoy, la doctora Roselia Bustillo Marín. Roselia Bustillo Marín es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, fue profesora, además investigadora en la Escuela Judicial Electoral. Se ha especializado en Derecho Electoral, Derechos Constitucionales, Derechos Políticos en Pueblos y Comunidades Indígenas de las Mujeres y Grupos en Situación de Desventaja. Es doctoranda en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Es maestra y especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid. Licenciada en Derecho con magna cum laude por la Universidad de las Américas de Puebla. Es profesora en Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en licenciatura y maestría de la Universidad Iberoamericana desde el año del 2004. Ha impartido clases de capacitaciones, cursos, seminarios, diplomados, licenciatura y maestría en diversas universidades, partidos políticos, tribunales electorales locales y regionales federales, así como institutos electorales locales. Asimismo, ha sido ponente en congresos y seminarios por todo el país y el extranjero, destacando su participación en la Universidad de Oslo, en Noruega. Tiene además 9 publicaciones, 9 libros sobre derecho electoral, constitucional, derechos humanos, pueblos indígenas y mujeres. De igual forma, tiene más de 30 artículos académicos publicados en diversas revistas y libros. Cedemos el uso de la voz, le damos la bienvenida y pues, le manifestamos mucho gusto que esté aquí con nosotros a Roselia Bustillo Marín. Adelante. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco pues infinitamente a la consejera Madeleine Figueroa Gámez por estar este día con ustedes, con todas y todos en esta conferencia. Y pues un gusto estar con mujeres políticas y con muchas mujeres que seguramente pues han escuchado, han vivido, han estado cerca de la violencia política por razones de género. Y si no, pues vamos a ver un poco de lo que es esta violencia, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la violencia política específicamente, y por qué cuando hablamos de violencia política por razón de género. Porque pues también podemos ver que hay violencia política sin ningún cargo por el género. Entonces a mí la verdad es que estoy muy emocionada por estar, pues para platicarles un poco de lo que hemos entendido y de cuándo surge, por qué surge, cuándo empezamos a hablar de la violencia política de género, desde cuándo se vuelve un fenómeno cada vez más cotidiano, un fenómeno en el que estamos escuchando ahora sí día y noche, ¿no? Respecto de la violencia política de género, sobre todo aquellas mujeres que estamos cerca del ejercicio de los derechos políticos, las que quieren y tienen aspiraciones para ser candidatas o que son militantes de un partido, que son precandidatas, candidatas y que quieren acceder a un cargo ya sea de alcaldesas, de regidoras, de síndicas, de diputadas locales, de gobernadoras, diputadas federales, senadoras y bueno, y presidencia de la República, ¿por qué no? Pero además no solamente ser candidatas ahí, sino también formar parte de ejercer su derecho a la función pública electoral. Es decir, formar parte de un órgano administrativo electoral local, formar parte del INE o cualquiera de los cargos descentralizados del INE o concentrados del INE, ¿no? O también dentro de los tribunales electorales locales, ¿no? Cómo ejercen sus derechos
las magistradas dentro de los tribunales electorales locales, también, o las magistraturas federales, ¿no? Entonces es realmente una amplia, podríamos decir, ejercicio de los derechos políticos, tanto para ser votadas como para votar, como para ejercer los derechos de la militancia, de asociación y también de integrar los órganos públicos electorales. Y en todo eso, en toda esta gama, podemos ver cómo se ejercen los derechos políticos y cómo podemos encontrar cada vez más este fenómeno de la violencia política de género respecto a cuando ejercemos ese tipo de derechos o cuando queremos ejercer este tipo de derechos. Cuando surge, sobre todo la reforma en 2014 sobre el principio de paridad en el artículo 41 constitucional, y se obliga a los partidos políticos a registrar la mitad de sus candidaturas mujeres y mitad de las candidaturas hombres. Bueno, y de hecho estamos en Coahuila. Coahuila fue uno de los principales estados, ¿no?, que aplicó la paridad y que a partir de las sentencias que ha emitido, que después confirmó el tribunal, ¿no?, primero Sala Monterrey y después Sala Superior, respecto a cómo aplicar la paridad y cómo distribuir los escaños en representación proporcional en las candidaturas en Coahuila. Coahuila es uno de los estados pioneros de la paridad. También ahora con lo de las gubernaturas, por ahí tenemos, ¿no? Lástima que... Pero bueno, ya entraremos en eso un poquito más adelante. Pero regresando al artículo 41, a partir de ahí empiezan a surgir esta violencia política. Y no es que surja, no es que haya sido un fenómeno que empezó a surgir a partir de la obligación de que los partidos, ¿no?, tenían que registrar mitad de mujeres y mitad de hombres en los órganos colegiados, ¿no?, de representación popular, ayuntamientos, diputaciones federales, locales. También previamente, cuando existían las cuotas, ¿no?, la cuota 30-70, la cuota 60-40 a nivel federal, pero ya existía esa violencia política. Lo que pasa es que no le dábamos nombre, no nominábamos, no nos dábamos cuenta, ni siquiera nosotras, las mismas mujeres, que estábamos inmersas en una situación o inconscientemente podríamos decir, una cultura patriarcal de la política. Y no nos dábamos cuenta que actos o actuaciones o conductas de nosotras mismas o de también los hombres frente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres era algo cotidiano, algo que sucedía todo el tiempo y que sucede también. Y que esto lo que hace es que, pues al exigirle a los partidos, empieza a visibilizarse y nos empezamos a dar cuenta y empezamos a cobrar conciencia de que existen conductas que buscan menoscabar, dañar, eliminar, limitar los derechos políticos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y esa conducta que buscaba y que busca limitar los derechos políticos de las mujeres, sobre todo el derecho a ser votadas, ¿no?, pues nos damos cuenta que siempre ha existido. Lo que pasa es que empieza a visibilizarse más a partir de la obligación de las cuotas y más a partir de la obligación de la paridad. ¿Por qué? Porque sucedía que los partidos políticos en su momento, pues si bien había mujeres, había pocas mujeres que eran postuladas por los partidos políticos. Y con la obligación constitucional y después legal y después a partir de sentencias de que los partidos tenían que obligar estaban obligados a registrar mujeres, ¿no?, y de hecho la mitad, pues dijeron, espérenme, ¿cuáles fueron sus reacciones?, ¿no? Y a partir de ahí nosotras nos vamos a dar cuenta que existe un fenómeno en el cual pues estaban limitados nuestros derechos políticos, ¿no?, y que nosotras al final estábamos inmersas en esas situaciones sin cobrar conciencia. ¿A qué me refiero? Ha habido una violencia, y yo siempre de alguna manera he dicho, la violencia política ha sido transversal
en todo el ejercicio político de las mujeres, ¿no? Desde que nosotros entramos a formar parte de la militancia o somos simpatizantes de un partido político. Cuando tú formas parte de un partido político, generalmente, ahora se ha ido modificando, pero generalmente formábamos parte, ¿no? O forman parte de las bases del partido, las mujeres de los comités, las mujeres que forman parte de las colonias, las que mueven a los vecindarios, las que mueven a los jóvenes, las que están encargadas de las tareas asistenciales de los partidos políticos, ¿no? Y las que pueden acarrear muchos militantes dentro de los partidos políticos. Pero cuando tenemos aspiraciones para formar o para ser precandidatas o candidatas, siempre teníamos una barrera. Lo que siempre hemos llamado el techo de cristal. ¿Cómo rompemos ese cristal? ¿Cómo nos enfrentábamos a esa barrera y poderla romper para dar el siguiente paso y seguir en nuestra carrera política y no quedarnos abajo? Pues entonces los partidos políticos, al tener la obligación de la paridad, ¿qué hicieron? Híjole, fíjense que no tenemos mujeres, fíjense que no hay mujeres capacitadas, fíjense que las mujeres pues están allá abajo, pero pues nunca han estado en un órgano distrital, en un órgano municipal, no forman parte del Consejo Nacional del partido, no forman parte de los comités nacionales, no forman parte del Comité Nacional de Justicia del partido, y entonces, pues no, y como nunca hemos tenido candidatas, y en ese municipio nunca ha habido una mujer, ¿no? Pues entonces no podemos porque no tenemos mujeres. Pues desde ahí empieza la invisibilización de las mujeres en la política. Cuando empezamos a escuchar esos discursos y estas, podríamos decir, excusas para no poner a las mujeres en la política, empieza la violencia. La violencia a visibilizarse, no quiere decir que no existiera, ¿no? Y empieza a visibilizarse en las reacciones de no poder, de decir, las mujeres no son capaces. Pero perdónenme, ¿y los hombres eran capaces para estar donde estaban? ¿Alguna vez lo preguntamos? Y alguna vez también, pues las políticas que se han decidido a través del tiempo, a cualquier nivel de gobierno, a partir de estar en la función pública, los hombres se equivocaron, tomaron malas decisiones y no por eso dejaron de estar en la política. Porque también habría que pensar que tanto hombres como mujeres, no era pensar que las mujeres al llegar, no nos vamos a equivocar, las mujeres al llegar podemos tomar malas decisiones. No quiere decir que cuando lleguemos las mujeres vamos a cambiar totalmente el mundo y va a ser bonito, ¿no? Lo que se busca con esa paridad es acceder al cargo público independientemente si hay una excusa que totalmente inválida, ¿no? Si somos capaces o no, somos tan capaces como los hombres, somos tan capaces para poder resarcir los errores de las políticas públicas que podamos tomar y somos tan capaces como para tomar buenas decisiones y poder modificar decisiones que se han tomado previamente, ¿no? Y eso era lo que no se entendía, ¿no? Que no era cuestión de incapacidades y de que no existiéramos y de invisibilizarnos, sino simplemente cuando llega la paridad, es decir, queremos igualdad en el acceso de nuestros derechos. Y es simplemente eso. Y entonces ahí es cuando empieza, y les digo, la transversalidad de cómo empezamos a buscar esa violencia política se empieza a ver. Primero, no hay mujeres. Bueno, está bien, las vamos a poner. Pero ahí llega otra cuestión, las vamos a postular. Pero cuando las postulamos, al no tener tantas mujeres, ¿qué hacemos nosotros? No, pues, la paridad conyugal. ¿Y cuál es la paridad conyugal? Todas la sabemos, ¿no? Pues voy a poner a mi hermana, a mi tía, a mi sobrina, a mi mamá, a mi esposa, a mi secretaria, ¿no? Y entonces reunimos las cuotas. Eso es violencia. Cuando hablamos de violencia, me voy a salir tantito de la historia para definir. Si nosotros dijimos que la violencia es
todo acto u omisión que busca mermar, limitar, dañar los derechos políticos de las mujeres. Incluye la tolerancia, pero también esto incluye que es por el hecho de que somos mujeres, no por otra razón, simplemente las mujeres no pueden ejercer los derechos políticos. ¿Y esto quiénes la pueden realizar? Cualquier actor político, cualquiera, cualquier autoridad, también cualquier autoridad electoral, también cualquier autoridad electoral. ¿Y a quiénes? A todas las mujeres que buscan ejercer sus derechos políticos, pero también cuando quieren ser candidatas, como les decía, cuando quieren ser postuladas, cuando ya ganaron, cuando tienen que tomar acceso al cargo, cuando ya están en el cargo y en ese cargo tienen el derecho a ejercer las atribuciones del cargo, tener una dieta retribuida y justa por el cargo y, bueno, ya está ahí, ¿no? Pero es todo el cargo. Y claro, y durar el tiempo por el cual fue electa, ¿no? Durante todo ese tiempo. Y entonces, regresando también, cuando hablamos de violencia a secas, la violencia cargada a las mujeres, hay que pensarla como un acto de discriminación. No hay más. La violencia es un acto de discriminación. ¿Por qué? Es rechazar a la otra persona por el solo hecho de ser lo que es. Por ser mujer, por ser una mujer indígena, por ser una mujer discapacitada, por ser una mujer joven, por ser una mujer de cualquier lugar, por ser una mujer migrante. Por el hecho de ser lo que somos y no nos dejan ejercer el cargo, es un acto de discriminación. Y lo que buscamos es resarcir eso, ¿con qué? Con el derecho a la igualdad, el principio de la igualdad y el derecho a la no discriminación, el principio de no discriminación, ¿no? Y entonces es a partir de ahí que cuando pretendemos ejercer un cargo y nos dicen, no, pues ahí va la paridad conyugal, porque no hay mujeres, eso es violencia. ¿Y por qué? Porque el obligar a una mujer también a ser postulada es violencia. Las mujeres que queramos ser voluntariamente candidatas o integrar un órgano público al que sea, tiene que ser por nuestra propia voluntad. Eso también es algo que tenemos que resarcir tanto en nuestras decisiones, en las decisiones de los institutos, como en las decisiones de los tribunales, ¿no? Obligar a poner mujeres, como también los partidos políticos obligan a las mujeres para cubrir la cuota. Y eso también puede resultar ser violento. Es decir, pues como eres mujer, ni modo te toca, ¿no? Pero yo no quiero ser candidata, ni modo, no tengo otra, vas tú, ¿no? Pero bueno, oye, pero yo soy tu esposa, pues sí, pero cuando tú llegues, pues vas a poner la carita, pero yo te voy a decir qué hacer. Tú vas a decir todo lo que yo te diga y vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos de esa paridad conyugal que al principio se veía, ¿no? De, bueno, vamos a ponerla porque no hay de otra y es la esposa del que iba a ser el candidato porque lo quitaron y tenían que poner una mujer, pues ponemos a la esposa y entonces pues ya el candidato la va a manejar conforme sea, ¿no? Claro, pero entonces después de eso y previo a la paridad ya teníamos ahí casos de las Juanitas y después con la paridad salieron los casos de las Juanitas, ¿no? En donde, bueno, me voy yo, pero sube mi esposo, ¿no? Pues ya no se puede porque las fórmulas son las fórmulas son del mismo género, ¿no? A menos que la fórmula del registro propietario y suplente, la propietaria sea mujer, ¿no? Digo, el propietario sea hombre y la suplente sea mujer, a menos. Pero entonces, cuando empieza a surgir ahí va la violencia, las postulan con la paridad conyugal. Ok, ¿qué sucedió y qué fenómenos empezaron a surgir a partir de estas postulaciones? Pues que cuando las postulaban y cuando
primero había paridad conyugal, ganaban, pero tenían esta presión, ¿no? de quienes las habían postulado por tener alguna relación, ¿no? con algunos de los ex candidatos o los candidatos que tuvieron que quitar. Segundo, también, ok, vamos a postular a las mujeres, ay, pero vamos a ponerlas en donde nunca ganamos, porque ahí, pues, aunque miren, ya cubrimos la cuota, ya pusimos a las mujeres, pero como siempre gana el otro partido, pues no importa, no van a ganar. Ponemos en los lugares donde van a ganar a los hombres, y entonces ahí, pues entonces ya cubrimos y ya los que siempre ganan y en donde tenemos más votos y en donde somos más visibilizados en este partido, pues son estos hombres que ya están. Y a las mujeres las relegan. Otra violencia ahí, para que no ganemos y no estemos. Y después de esa, pues ya ganamos, ¿no? Accedemos al cargo, puede ser, pero ¿qué resulta? Sobre todo en los ayuntamientos hay violencia política contra las mujeres, sobre todo si tenemos a un presidente municipal y a una síndica municipal y a varias regidoras a las que generalmente, ya en el acceso del cargo, ¿qué sucede? No nos dejan participar, no nos dan la voz, nos llaman a las sesiones un día después, un día antes, no nos llaman, no nos convocan a las sesiones, no nos dejan o no nos dan todo el material para poder trabajar dentro del municipio, es decir, nos obstruyen también para poder tomar decisiones. Esa es otra. Y también en muchos otros no nos dan nuestras dietas correspondientes, no nos pagan, ¿no? Y ahí es donde se va transversalizando. Pero también, si nosotros regresamos a la jornada electoral, cuando ya somos candidatas, ¿qué sucede? Recursos para nuestra campaña. No, pues que generalmente hay más recursos para los hombres que para las mujeres. Eso ha sido, vamos a llegar en un momento a los criterios finales en donde, qué es lo que se ha dicho. 2, radio y televisión y spots. No, pues más para aquellos que van a ganar que para las que no van a ganar, ¿no? 3, no, pues hay más mamparas, más publicidad, más propaganda para ellos y no para ellas. Es decir, todo esto ha ido pasando a través de una transversalidad todo el tiempo de la violencia y que se da desde todo ese momento en que accedemos a ser militantes hasta que podemos lograr tener un cargo dentro de un cargo público de elección popular, el que sea. Y aún estando en el cargo público, seguimos teniendo conductas, omisiones u actos en contra nuestra por el hecho de ser mujeres. Toda esa transversalidad, ¿qué ha sucedido a partir de ese 2014 que surgió y qué ha sucedido y qué se ha dicho a partir de que se ha visibilizado esta violencia cada vez más porque las mujeres estamos cada vez más visibilizadas, hacemos más conciencia de lo que nos sucede dentro de la política, ¿no? ¿Y qué se ha dicho a través de las reformas siguientes a la 2014? ¿Qué ha sucedido a partir de estos años en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuáles son los criterios de la violencia política de género? Y 3, ¿a dónde acudir? ¿Cómo acudir? ¿Cuáles son los juicios, los recursos? ¿Quiénes son las autoridades para que podamos ir a inconformarnos? Y también 4, ¿qué se ha dicho para no revictimizarnos? Para que las decisiones que se tomen tengamos medidas cautelares, medidas de protección, medidas de no repetición. ¿Cuáles han sido todos estos y todo lo que ha surgido a partir de esa visibilidad de la violencia política contra las mujeres, ¿no? Después de estas reformas de 2014, 2016, tenemos varios criterios que surgieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes casos. Muy bien. En primer lugar, teníamos los primeros casos que se dieron de violencia política de género en los años de 2000, sobre todo 2015, 2016. Primero no existía nada, no existía legalmente, no existían
pues ni siquiera en la legislación hablar de violencia política, sino que se tuvo que hacer un protocolo para atender la violencia política de género en 2015 y 2016, en esas épocas. Ya después 2017 se actualizó, ¿no? Y ese protocolo se hizo con varias instituciones del Estado que hicieron el convenio para poder crearlo, ¿no? El protocolo lo hicieron entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la FEBINTRA, la CONAVIM, la Comisión de Derechos Humanos, es decir, varias instituciones. Y lo que decían ahí es, primero, describían cuál era la violencia política de género, cuáles podían ser algunas actuaciones o conductas que vulneran nuestros derechos políticos, y finalmente a dónde acudir y en qué juicios y recursos. Si nosotros vemos que conductas, más o menos ya les dije algunas, pero también hay conductas, muchas de violencia simbólica, porque la violencia política también puede presentarse de manera física, psicológica, simbólica, patrimonial, económica, ¿no? Económica, pues no te voy a dar de tu sueldo, fíjate, no te voy a pagar, ¿no? Pues porque tú eres una incapaz, ¿no? Por ejemplo. La patrimonial, ¿no? Pues generalmente se da cuando tú tienes algunos recursos, ¿no? Y te dicen, no, pues en estos recursos vamos a ir o vamos a quitarte algunos de tus recursos, ya sea que tú has trabajado durante el tiempo. La simbólica es la más preocupante, la que más se da y la que más difícil ha sido identificar a través del debate público, ¿no? De la propaganda gubernamental, ahora también últimamente en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia simbólica lo que hace es transmitir los estereotipos de género a partir de lo que el otro dice de nosotros. Y que eso que dice el otro de nosotros habría que ver en qué contexto, cuándo, por qué lo dice y cómo lo dice. Y si eso que está diciendo realmente está transmitiendo ese estereotipo cargado de elementos patriarcales que vulneran, ¿no?, los derechos políticos de las mujeres. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nos dicen, pues calladita te ves más bonita, por ejemplo. Cuando te dicen las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón de su casa, ¿no? Ese que fue un caso de la exgobernadora de Sonora. O cuando nos dicen, no, pues no es ella, es él, ¿no? Cuando en el caso de la gobernadora de Puebla, ¿no? Que ella, Marta Erika, era la candidata, la ex esposa del gobernador, y entonces, pues, ¿quién iba a gobernar? No, pues es que no es ella, es él el que va a gobernar, ¿no? En ese caso del espejito. O también muchos otros en donde dice, es que ella es el títere de ellos, por ejemplo, también otro caso del Oble de Tabasco. O cuando también te dicen, no, pues es que ella está manejada por el grupo, ¿no? Por un grupo político. No, pues es que ella, ¿no? No tiene capacidad, hay que darle educación. No, pues es que ella es una tonta. No, pues es que ella... Entonces empieza todo esto a ver en un contexto que dices, yo no me había fijado toda esta violencia simbólica que además no solo recibimos en la vida pública, sino en la vida privada, ¿no? Y que luego se refleja cuando dicen lo que vivimos en nuestra casa, se refleja hacia afuera, también se refleja allá afuera, ¿no? Entonces, esta violencia simbólica es súper importante. La violencia física, bueno, ya la conocemos, y la psicológica es esta cuestión y también tiene que ver con el mansplaining, por ejemplo, ¿no? De ella no sabe, yo sé, a ti te callo, tú sabes, ¿no? Cuando tú presentas un proyecto y entonces él se hace el proyecto es de él y no es tuyo, ¿no? Si todos estos elementos que se van dando en donde
nos estamos dando cuenta de cómo esa violencia se da cotidianamente todos los días dentro de los órganos públicos. Las mujeres no pueden presidir las comisiones, no, las comisiones son los hombres. Ahí también damos cuenta que cuando queremos, fíjense, cuando estamos hablando de la paridad cuantitativa, la paridad sustantiva es, pues ellas no pueden estar en los mejores cargos. Ellas no pueden tomar decisiones, están ahí, pero no van a estar en los mejores cargos de esos órganos, ya sean tribunales, OPLES o cargos de elección popular. Y entonces también ahí estamos viendo que eso, la paridad no sustantiva, también es violencia. Porque al final trae ese cargo de decir, las mujeres no pueden estar en los cargos de mejores tomas de decisiones de los órganos. Solamente en los órganos, solamente pueden estar ahí siguiendo las decisiones de los otros, pero no las decisiones por ellas mismas que toman. Y los otros no pueden seguir las decisiones que tomen ellas. Eso también es violencia. Y regresando a los criterios que se dieron previo al 2020, vemos que existieron sentencias que no solamente dieron cuenta de esa violencia simbólica, pero además dieron cuenta de que no todo es violencia política de género. También, ¿a qué nos referimos? Cuando una mujer está y decide voluntariamente estar en ser política, también, ¿qué sucede? Se está abriendo el escrutinio público. Sabe que en el debate público, ¿no?, la libertad de expresión es mucho más amplia, ¿no?, para poder presentar tanto las plataformas, el plan de acción que traen las candidatas, los candidatos, y que ahí en el debate público también se dan, ¿no?, de ida y venida para poder posicionarse los candidatos y las candidatas frente a la opinión pública y a la ciudadanía. Y en este ida y venida, ¿no?, ¿qué tanto lo que yo te digo y tú me dices cae en la violencia política? Y es súper importante porque hay varias sentencias. La sentencia de Delfina Gómez, cuando fue candidata a la gobernadora del Estado de México, fue la primera sentencia en 2017 que se dio respecto de que no todo lo que nos dicen a nosotros en la política es violencia política de género. ¿Por qué? Tiene que tener cargado siempre el elemento género por el hecho de ser mujeres. Si a nosotras nos dicen, por ejemplo, y hubo un caso anteriormente también de la sala especializada antes del de Delfina, de Blanca Alcalá en Puebla. Blanca se fue en blanco. ¿Qué quiere decir Blanca? Se fue en blanco. Porque ella, antes de ser candidata a la gobernatura, fue presidenta municipal. El decir Blanca se fue en blanco, lo que estaba diciendo es, pues no hizo nada durante su gobierno anterior. ¿Eso es violencia política de género? ¿O es una crítica a su labor por el trabajo que realizó? Es decir, también hay que observar que nosotras como mujeres, al presentar quejas y denuncias, tenemos que cuidar también que este fenómeno social, que esta figura de violencia política de género nos cuida a nosotras. Nos cuida de la no discriminación, nos cuida de la no obstrucción en el ejercicio del cargo público. Y cuando nosotras estamos en la política y nos metemos al escrutinio público, también tenemos que estar abiertas a observar qué es lo que nos están diciendo. Porque qué es lo que está sucediendo, y eso lo digo previamente y ahora también. Cuando nosotras nos critican por estar en algún cargo público, hay que ser también autoconciencia de que realmente lo que nos están diciendo es por el cargo
y no por ser mujeres. Porque lo que está sucediendo es que hay muchas denuncias y muchas quejas. Entonces es muy importante observar cuáles son aquellos elementos que realmente son violencia política de género y que traen, por supuesto, la carga del elemento de género para saber que sí nos están violentando por el hecho de ser mujeres y por eso nos están discriminando. Porque si no, ahora cada vez más hay sentencias en donde se les da la razón a los otros y no a nosotras las mujeres porque nos estamos quejando por cuestiones que no son violencia política de género, sino solamente incomodidades del cargo. Y entonces ahí no nos fortalecemos, sino nos debilitamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando nos quejamos por violencia política de género. Otro de los elementos importantes que hay dentro de las sentencias y que también después se pusieron dentro de la reforma de 2020 hay varias cuestiones. Hay un test que hay en una sentencia y después en una jurisprudencia que se integró en la sala superior, en donde dice que cuando se estudia la violencia política de género, tiene que tener 5 elementos. Y esos 5 elementos son los que tienen que comprobarse para ver si existe violencia política de género, ¿no? Y este test tiene que pasar por si existe el elemento de género, si existe una subordinación o una desproporción de la persona denunciada respecto a la mujer o a la persona que está denunciando, ¿no? 3, si realmente ejerce un derecho político, es decir, si se está vulnerando un derecho político. 4, si se da en ese contexto. 4, si lo está haciendo alguna autoridad, ¿no? Alguna autoridad electoral o alguna otra autoridad, ¿no? Y 5, si quien se queja también es una persona que forma parte del ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Todo esto tienen que pasar por el escrutinio, o sea, por el test. Si todo esto se cumple, existe violencia política de género, pero sobre todo los 2 elementos principales es la subordinación y la desproporción en el ejercicio del cargo por quien está siendo denunciado, y 2, porque existe ese elemento de género, es decir, porque nos están discriminando en el acceso o función del cargo de los derechos políticos, de nuestros derechos políticos, por ser mujeres. Si no existe el elemento de género, puede ser que haya violencia política a secas, también, porque también se ha dicho. Es decir, puede haber otros 2 elementos que no son violencia política de género: violencia política y obstrucción del cargo. Es decir, violencia política puede haber, por ejemplo, cuando, y se da también a hombres y mujeres de manera general, por ejemplo, cuando hay una agresión física a un hombre, por ejemplo, ¿no? O cuando ha habido asesinatos también, ¿no? por política y que sobre todo a los hombres, que no generalmente es por el género, ¿no? A las mujeres también, ¿no? Hay obstrucción del cargo cuando pues no te dan los elementos para trabajar, pero no existe el elemento de género, por ejemplo, ¿no? Y la violencia política a secas también es cuando pues no te dan, cuando puede existir también esa violencia política, pues cuando no te dejan ejercer el cargo, pero no existe el elemento de género. El elemento de género es súper importante para la violencia política de género, para saber que nos están violentando por el hecho de existir y ser mujeres. Y ahí me parece que hay que encuadrar muy bien ahí la violencia política de género, porque si nosotros nos vamos por cualquier acto que no es violencia política de género, estamos, pareciera que divagando en dónde encuadrar el fenómeno, ¿no? Ahora bien, después de esto, también hay otros elementos para sancionar, ¿no? Y para sancionar y para entender, sobre todo, las medidas que hay que emitir cuando hay una presunta violación a los derechos políticos de las mujeres. ¿A qué me refiero? Hay sentencias
hay una sentencia de 2018, el recurso de reconsideración 531 del 2018, en donde en este se estudió el modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir, fíjense, es una... Me dicen cuánto tiempo tengo, porque yo sigo hablando, pero ustedes me dicen el tiempo. El modo honesto de vivir generalmente es un requisito para poder ser candidata o candidato a un cargo público, ¿no? Que tenga el modo honesto de vivir, pero pues sabemos qué es el modo honesto de vivir, ¿no? Este fue un caso muy interesante contra una síndica municipal en un municipio de Oaxaca, en donde el presidente municipal pretendía reelegirse, pero tenía ya una sentencia ejecutoriada por violencia política de género, ¿no? Y al quererse reelegir, contra la síndica, por supuesto, y al quererse reelegir, un grupo de mujeres presentaron un recurso ante el OBLE de Oaxaca diciendo que esta persona no podía reelegirse porque ya tenía una sentencia ejecutoriada por violencia política de género. Y ahí es donde surgió, fíjense, por un grupo de mujeres diciendo que no cumplía el modo honesto de vivir, que no tenía ese requisito para poderse reelegir porque había sido sancionado por violencia política de género. Se le quita el registro. Llega esto a Sala Jalapa, confirma, y llega a la Sala Superior, pero en la Sala Superior es súper interesante porque se hace el estudio de este requisito en el artículo 34 de la Constitución Federal, diciendo, el modo honesto de vivir es un requisito que lo puede perder cualquier persona que se quiera postular a un cargo público si cometió violencia política de género en una sentencia ejecutoriada. Porque aquellas personas que hayan cometido violencia política de género, por ejemplo, como autoridades, si su función principal es proteger los derechos humanos de todas las personas al ser una funcionaria pública y cometió violencia política de género, entonces no cumplió con sus funciones principales al ser una funcionaria pública, por lo tanto no tiene un modo honesto de vivir. Se hace ahí un estudio de constitucionalidad y convencionalidad, y entonces surge también otra tesis que señala que todas aquellas personas que hayan cometido violencia política de género con una sentencia ya firme, pierden su modo honesto de vivir para poderse reelegir. Sin embargo, vamos a ver cómo ha recorrido este criterio, en el cual, después de ese criterio, surge el recurso de reconsideración 91-2019. También de una regidora de Oaxaca. Pero con ese recurso, que algo ya habían hecho también la Sala Jalapa y en Oaxaca, al tener el primer registro estatal de infractores de violencia política de género. Sin embargo, con este recurso 91, en este asunto surgen dos cosas importantísimas. Una, se ordena al Instituto Nacional Electoral crear la lista nacional de infractores de violencia política de género. ¿Y qué finalidad tiene? Primero, publicidad. Pues una publicidad de decir, híjole, yo me quiero postular o me quiero reelegir, pero pues estoy ahí en la lista. Entonces tú ya sabrás si te quieres postular o los demás, los de la ciudadanía sabrá si te quiere votar. El problema es que hay que darle más difusión a esa lista, cosa que no se le ha dado tanto. Y también que los órganos locales tienen que tener su lista de infractores de violencia política de género. Pero ahí en esa misma sentencia se dijo, el modo honesto de vivir, cuando tú estás dentro de esa lista, ¿no? Ahí ya cambió el criterio y dices, híjole, ¿cómo está? Vamos a ver. Cuando a ti te registran en esa lista, tiene efectos transformadores de erradicación de la violencia, de ver que es un fenómeno reprochable, de publicidad, pero no necesariamente pierde el modo honesto de vivir.
Y entonces, ¿cómo no necesariamente pierden el modo honesto de vivir? Lo que sucede es que después en sentencias posteriores, hasta una última jurisprudencia sobre este mismo tema, que surgió apenas hace un mes, una jurisprudencia de 2022, que dice que para que una persona pierda su modo honesto de vivir por haber cometido violencia política de género, se necesita que la autoridad jurisdiccional lo decida o lo diga en una sentencia ejecutoriada. Es decir, ya te sentenciaron a estar en la lista, pero ahora si te quieres postular, y ahí no te dijeron que perdías el modo honesto de vivir, tiene que haber otra sentencia que lo diga. Y entonces ahí, pues desde mi punto de vista, ¿no?, ya muy personal, decimos, híjole, pero imagínense si la víctima del primer caso sigue estando en un cargo de elección popular y este se quiere reelegir y vuelve a ser su compañero en el mismo órgano jurisdiccional, en el mismo órgano público. Por ejemplo, en el caso del 531 de 2018, donde surgió el modo honesto de vivir, la síndica municipal, cuando surgió este caso, pues el presidente municipal no se pudo reelegir, ¿no? Y bueno, ella siguió siendo síndica municipal, pasó el tiempo, se eligió a otra persona, pero ahora en el trienio siguiente, esta persona que fue sancionada ahora es presidente municipal. Y la que fue síndica municipal tuvo que salir del pueblo por represiones del presidente municipal. Y entonces se tuvieron que mandar medidas de protección otra vez hacia ella, aun y cuando ella ya terminó su cargo. Entonces también tenemos que ver cómo las decisiones jurisdiccionales o las decisiones que estamos tomando, cómo repercuten en el tiempo respecto a quienes son sancionadas y las represiones o sus actuaciones frente a aquella que fue la víctima o aquella que denunció y se atrevió a denunciar. Todo el contexto. En esa misma sentencia del REC 91, donde se obligó al INE a crear esta ley, esta lista de infractores, también surgió otro elemento y que tiene también que ver con un elemento muy importante y cuestiones que nos suceden a las mujeres. Uno, atrevernos a denunciar. ¿Qué tan difícil es para nosotras llegar a denunciar a una persona que nos está violentando? ¿Por qué? Porque trabajamos en el mismo lugar. Porque ¿cómo nos van a tachar a nosotras las mujeres? ¿O nos van a reprimir? ¿O qué nos va a suceder si nosotras denunciamos? Lo que tiene que hacer la autoridad es tratar de evitar a toda costa de revictimizarla si ella ya se atrevió a denunciar. Por eso, cuando se presentan las quejas y las denuncias, es lo que dice ella es creer la narración de los hechos que dicen las mujeres. No pedirle a las mujeres que prueben lo que están diciendo. En esa misma sentencia se dijo, para no revictimizar a las mujeres, quien debe de probar que no realizó actos de violencia política de género es la persona denunciada, no las mujeres. Porque si todavía tú estás denunciando, cargarte a ti, probar, porque hay veces que no se puede probar. Por ejemplo, hay casos de violencia política que se dan en lugares en donde en una oficina solamente está ella y el agresor. Y cuando están ella y el agresor, no hay testigos. Y eso, para atreverte a denunciar eso, es creerle a la narración de las víctimas y pedirle al victimario que pruebe que realmente no realizó esas actuaciones o esos actos. Y entonces en esa sentencia se dijo que cuando son casos de violencia política de género, existe y debe aplicarse la reversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres no tienen que probar,
sino los hombres son los que tienen que probar. Claro, si las mujeres tienen pruebas y las presentan, buenísimo, pero no hacer las diligencias y volverles a pedir a las mujeres, oye, pruébame, porque hay veces que hasta les esconden las pruebas. Entonces, eso también es otro criterio importantísimo, no revictimizar, buscar no revictimizar. Otro de los criterios importantes, en cuanto se conozca de un caso de violencia política contra una mujer, las autoridades electorales tienen que actuar de oficio para emitir medidas cautelares. ¿Qué es esto? Sí, y este es un caso que sucede actualmente en Oaxaca. Una candidata a regidora por sistemas normativos indígenas, a regidora fue encarcelada. Previo a la resolución del fondo del asunto y previo a la queja, salió en las redes sociales, independientemente de esto, el Tribunal Electoral local emitió medidas cautelares y ordenó a 6 autoridades del Estado que le emitieran medidas de protección. Así de fácil. Entonces, todas las autoridades tienen la obligación de actuar de oficio, es decir, sin queja, es decir, directamente a presentar las medidas cautelares, las medidas de protección que sean necesarias. Ahora, es que, sí, claro, ahí me están diciendo, a ver, déjenme, veo las preguntas para ir contestando porque no he contestado. Está tipificada, voy para allá, fíjense, todos estos criterios, viene después la reforma de la violencia política de género en abril de 2020. Y entonces la violencia política de género, por supuesto, se agrega a la Ley General de Procedimientos y de Elecciones y Procedimientos Electorales general. También se agrega a la Ley Penal Federal y también se agrega a la Ley General contra la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué sucede? Sí está tipificada la violencia política de género, sí, a nivel federal, y también hay estados que también ya la tienen en sus leyes locales, en la ley penal. Ahí está tipificada como violencia política de género. Y de hecho, para conocer denuncias por el delito de violencia política de género, están las fiscalías especializadas de delitos electorales en cada uno de los estados de la República, que conocen de la violencia política de género también como delito. Pero también, ahora hablando de esta cuestión de que si esta reforma que se dio en 2020, que también se integró a la ley general y que también se obligó a los estados, a los congresos locales a tipificarla, ya a incluirla también en sus leyes locales, existe también que para presentar las denuncias, ustedes pueden presentar hasta tres medios o 3 quejas de diferente índole al mismo tiempo y no sucede nada. Las pueden tener al mismo tiempo. Primero sería la denuncia penal, ¿no?, ante la Fiscalía de Delitos Electorales. La segunda, en el procedimiento especial sancionador. Este procedimiento especial sancionador es expedito y así lo dice la Ley General Electoral, en la cual se puede presentar, ya sea, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones locales, al Instituto de Cargos Locales, por supuesto, al Instituto Electoral Local, a los OCLES, directamente a la Comisión de Quejas y Denuncias si lo tienen, o directamente a la oficialía, o directamente, directamente ahí a los OPLES, ¿no?, dependiendo de cada OPLE cómo lo tiene especificado. Y ahí, en ese procedimiento especial sancionador, ¿cuál es la intención? Si en el penal es para que se tenga una sanción de ese tipo, ¿no?, ya sea privación de la libertad, por ejemplo, ¿no?, o cuestiones pecuniarias, pero generalmente es privación de la libertad. La otra, en el procedimiento especial sancionador, es cuando se busca la sanción
de la persona infractora, y que puede ser también una sanción de solo amonestación, que puede ser de también pecuniaria, y puede llegar hasta la remoción del cargo o a la no postulación si es un candidato, ¿no? O sea, al partido político le puedes decir, pues fíjate que tu candidato en el debate público y en toda su propaganda violentó a la otra candidata, y entonces pues le quitamos la postulación también, ¿no? Y el tercero, ahora, este procedimiento especial sancionador, al presentarse esta queja ante los soples, solamente hay 4 estados de la República que resuelven todo el procedimiento especial sancionador en el OPLE. Pero hay otros estados de la República que la primera parte, es decir, todo se allegan de todas las pruebas, las diligencias, todo lo realizan los institutos electorales. Y la segunda parte, es decir, ya la resolución, la emiten los tribunales electorales locales. Es decir, se divide en 2. Y este procedimiento especial sancionador es expedito, se supone que tiene que salir, pues, lo más pronto posible. Ahora, pero hay otro juicio. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, el JDC o juicio de la ciudadanía. Este juicio también se puede presentar, además de los otros 2, ante el Tribunal Electoral Local, si es un cargo local. Si es un cargo federal, ya sea ante la sala regional o a la sala superior, dependiendo qué cargo federal es. Pero en el tribunal local, ahí presentas tu juicio de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que buscas ahí? La protección de tus derechos políticos. La protección de que tu acceso al cargo esté protegido, de que tú puedas ser candidata, de que tú puedas ejercer tu cargo, ¿no? En esa vertiente del derecho a ser votada. Sí, todos estos 3, hay 3 grandes juicios, o 3, podríamos decir, juicios y recursos que pueden presentarse cuando exista violencia política. Ahora, me decía aquí el fundamento legal de la carga de la prueba. Fíjate que ahí es importantísimo, porque no es un criterio jurisprudencial, es un criterio de una sentencia, pero no existe un criterio, no existe un fundamento donde yo te diga, el artículo de la ley electoral lo dice, o el artículo de la Constitución lo dice, sino que es ya un precedente judicial que está como criterio en donde en varias sentencias de la Sala Superior, que ha sido reiterado, ¿no? Que se dice que en casos de violencia política de género, quien debe de probar es el victimario, no la víctima. Y el precedente principal en donde se dice es, aquí se los voy a poner si quieren, en el recurso de reconsideración 91-2019. Y así como ese han surgido muchas sentencias en donde se ha ido reiterando, ¿no?, que quien debe de probar es el victimario. ¿Qué sucede aquí? Que cuando tenemos leyes y cuando tenemos pues la Constitución, a veces no son suficientes. A veces no son suficientes para poder abarcar todas las situaciones que suceden en cualquier caso, pero si nosotros hablamos de la violencia política de género, hay contextos, situaciones que no están abarcadas por la ley. Y entonces quien tiene que buscar la forma legal y fundamento legal en el sentido de armonizar diferentes normas, por ejemplo, la no discriminación, la no discriminación, la no revictimización, la protección del derecho a la integridad, a la vida, todos estos derechos en su conjunto hacen que se pueda utilizar otros elementos para la protección de las personas y en este caso la protección de las mujeres. Y por eso surgen precedentes y criterios que no están generalmente en las leyes, sino que van surgiendo a partir, ¿no?, de los casos en concreto y los casos específicos que se van dando en cada uno de los contextos que se presentan. Y a veces están ahí. Y a veces si no les hacemos publicidad, se quedan, ¿no? Y no sabemos que están dentro de los precedentes y que nos están beneficiando, ¿no?
Por eso no están generalmente en la ley, pero sí, pero hay muchos criterios que ya están dentro de la jurisprudencia, podríamos decir, o dentro de los precedentes o sentencias que se han ido sacando, ¿no? Y bueno, finalmente, hay muchas líneas jurisprudenciales, es decir, muchos precedentes de muchos casos de violencia política de género que se pueden dar, ¿no? Y que han creado diferentes, podríamos decir, diferentes temas. Es amplísimo lo que hay actualmente de violencia política de género. Para candidaturas, para actos intrapartidarios dentro de los partidos políticos están obligados a ya modificar sus estatutos y integrar también en sus juicios la violencia política de género, ¿no? Y también conocerla. Pero no solamente ahí, también en el debate público, en las redes sociales, en la propaganda electoral, en los recursos públicos que reciben, en la radio y televisión, en los órganos electorales, ¿no? Y también ha habido casos de violencia política de género de personas que no son electas por elección popular y que no forman parte de los órganos electorales, y se ha dicho que no es tema electoral. El problema es cuando no es tema electoral, ¿ante quién deben acudir? Por ejemplo, esta era una secretaria municipal que no fue electa por elección popular. Y ella decía, es que hay violencia política de género contra mí, ¿no? Y el electoral dijo, pues es que no es, pero es que no es caso electoral. ¿Contra quién van? ¿En dónde se presenta? Entonces también ahí hay podríamos decir, un vacío de, si bien en esos casos hubieron magistrados que estuvieron algunos a favor, otros en contra, no dijeron, pero es que quien la violenta es una persona que sí fue electa por elección popular. Entonces ahí también hay otros elementos. Y para terminar, va a salir un libro que estamos haciendo también aquí en la ponencia con el magistrado de violencia política de género con todos estos temas. Yo esperamos que salga a finales de este año, ¿no? Pero ya vienen cada uno de los temas de violencia política de género donde se puede ver, ¿no? Porque no existe, podemos decir tal cual, todo esto en un solo lugar, como para que se pueda leer. Ya di mi comercial, perdón. Bueno, muchas gracias a todas y a todas y quedo para sus comentarios. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.